Estaba en el baño cuando resbalé en el piso mojado. La caída fue fuerte y sentí un dolor intenso en la cadera. Grité pidiendo socorro, suplicando ayuda desesperadamente. Mi hijo Francisco llegó corriendo, pero cuando me vio tirada en el suelo, en lugar de ayudarme, me miró con irritación y dijo: «Solo te caes para llamar la atención, mamá, siempre buscando una forma de hacerte notar». Sus palabras me golpearon como un rayo. Me quedé ahí, en el piso frío, mirando a ese hombre que crié con tanto amor, que ahora me veía como una carga. Me levanté sola, temblando de dolor y humillación, mientras él salía azotando la puerta. En ese momento me di cuenta de que ya no era la madre querida, sino solo una molestia en la casa que era mía por derecho. Guadalupe, mi nuera, apareció en la puerta y suspiró con impaciencia. «Esperanza, tiene que tener más cuidado. Estas caídas solo nos traen problemas a todos». Ni siquiera preguntó si estaba lastimada. Solo se preocupó por las molestias que yo pudiera causar. Mis nietos Carlos y Leticia ni siquiera salieron de sus cuartos. Estaban acostumbrados a estas situaciones tensas en casa. Me arrastré hasta mi habitación, sintiendo cada músculo adolorido. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía mi corazón. Durante la madrugada me quedé despierta pensando en cómo llegamos a este punto. Yo, que trabajé toda la vida como costurera, que crié a Francisco sola después de que mi marido nos abandonó, que sacrifiqué todos mis sueños para que él pudiera estudiar y tener una vida mejor. Ahora él tenía una empresa próspera de construcción, pero parecía haber olvidado de dónde venía. Guadalupe siempre me trató con frialdad, pero Francisco solía defenderme. En los últimos meses, sin embargo, había cambiado completamente. Me hablaba como si fuera una niña problemática, ignoraba mis opiniones y parecía contar los días para que saliera de su vida. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una fuerza extraña creciendo dentro de mí. Era como si esa humillación hubiera despertado algo que había estado dormido durante años. Oré en silencio, pidiendo sabiduría para tomar las decisiones correctas, y sentí una paz inesperada. Tal vez era hora de recordarle a todos en esta casa quién era yo realmente. Tal vez era el momento de mostrar que Esperanza Morales no era solo una vieja inútil, sino una mujer que había construido todo eso con sus propias manos. Ellos habían olvidado mi historia, pero yo no había olvidado mis derechos. Recuerdo perfectamente cuando Francisco era pequeño y se enfermaba. Yo pasaba noches enteras cuidándolo, lo llevaba al médico, le hacía sopas especiales. Cuando él quiso abrir la empresa, vendí mi máquina de coser y todos mis equipos para ayudarlo con el dinero inicial. Fueron 50,000 pesos que había ahorrado durante años, cosiendo día y noche. Él prometió que me los devolvería, pero después dijo que eso había sido un regalo mío para su éxito. Cuando se casó con Guadalupe, cedí mi habitación para ellos y me mudé a la más pequeña de la casa. Cuando nacieron mis nietos, fui yo quien los cuidó mientras Guadalupe regresó a trabajar como enfermera en el hospital. Me levanté de la cama con cuidado, todavía sintiendo el dolor de la caída, y me dirigí a la cocina. Era temprano, antes del amanecer, y la casa estaba en silencio. Preparé café solo para mí y me senté a la mesa donde tantas veces había servido el desayuno para mi familia. Esta mesa que yo misma había comprado con mi dinero cuando Francisco era niño. Esta casa que yo había ayudado a construir, ladrillo por ladrillo, con mis sacrificios y mi trabajo. Miré por la ventana hacia el jardín que yo había plantado y cuidado durante años, y sentí una tristeza profunda mezclada con una determinación que no conocía. Guadalupe bajó alrededor de las 6 de la mañana, ya vestida con su uniforme blanco del hospital. Me vio sentada en la cocina y frunció el ceño. «Esperanza, ¿por qué está despierta tan temprano? Espero que no haya estado haciendo ruido». Su tono era frío, como siempre. Ella nunca me hablaba con cariño, solo con esa impaciencia constante, como si mi presencia fuera una molestia que tenía que soportar. Francisco bajó poco después, ya vestido para el trabajo, tomó su taza de café sin siquiera mirarme y se fue sin despedirse. Era como si yo fuera invisible en mi propia casa. Carlos y Leticia bajaron corriendo, tomaron sus mochilas y salieron para la escuela. Mis nietos, que yo había cuidado cuando eran bebés, que había llevado al parque, a quien había enseñado a caminar y a hablar,
ahora me trataban como un mueble más de la casa. No era culpa de ellos, por supuesto. Ellos solo seguían el ejemplo de sus padres. Pero dolía ver cómo gradualmente había dejado de existir para mi propia familia. Dolía recordar cuando Carlos era pequeño y corría hacia mí gritando «¡Abuela!», cuando Leticia me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Ahora apenas me dirigían la palabra. Me quedé sola en esa casa grande, sintiendo el peso de la soledad y el rechazo. Caminé por los pasillos. Caminé por los pasillos recordando cada rincón que había ayudado a decorar, cada mueble que había comprado con mis ahorros, cada mejora que había sugerido y financiado. Esta casa no era solo el hogar de Francisco y su familia, era también mi hogar, construido con mi amor, mi dinero y mi dedicación. Pero gradualmente me habían hecho sentir como una intrusa, como alguien que estaba ahí por caridad y no por derecho. Pensé en mi difunto esposo Roberto, quien nos había abandonado cuando Francisco tenía apenas 8 años. Recordé las noches que pasé trabajando hasta tarde en mi máquina de coser para poder pagar la comida y la escuela de mi hijo. Recordé cómo vendía mis trabajos de costura casa por casa para ganar dinero extra. Recordé cómo sacrifiqué mi juventud, mis sueños de volver a casarme, de viajar, de tener una vida propia, todo por darle a Francisco las mejores oportunidades posibles. Y ahora, a los 71 años, me encontraba viviendo como una extraña en la casa que había ayudado a construir, siendo tratada como un estorbo por el hijo al que había dedicado mi vida entera. El dolor en mi cadera aún persistía, recordándome la humillación de la noche anterior, pero algo había cambiado en mi interior. Ya no estaba dispuesta a seguir aceptando este trato en silencio. Cerca del mediodía, mi vecina y amiga de décadas, Rosa, vino a visitarme. Ella inmediatamente notó que algo estaba mal. «Esperanza, estás cojeando. ¿Qué te pasó?». Le conté sobre la caída y sobre las palabras crueles de Francisco. Rosa se indignó. «Ese muchacho olvidó de dónde viene. ¿Cómo puede tratar así a su propia madre?». Tomó mis manos y dijo algo que me hizo pensar. «Esperanza, ya has hecho demasiado por esta familia. Tal vez sea hora de que pienses en ti misma». Sus palabras resonaron en mi mente durante toda la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a cuestionarme si valía la pena seguir sacrificándome por personas que no me valoraban. Rosa me recordó cosas que yo había olvidado, que tenía derecho a ser tratada con respeto, que mi vida también importaba, que no tenía que aceptar humillaciones solo porque era madre. Me hizo recordar que yo también era una persona con sentimientos, con dignidad, con derechos. Cuando Francisco regresó del trabajo esa tarde, ni siquiera preguntó cómo me había sentido después de la caída. Guadalupe se quejó de que había dejado agua en el piso del baño la noche anterior. «Esperanza, tiene que tener más cuidado. Podría resbalarse a alguien más». La ironía era cruel. Se quejaba del agua en el piso que había causado mi caída, pero no se preocupaba por mi bienestar. Durante la cena, ellos discutían planes para remodelar la casa. Querían ampliar su habitación y convertir la mía en un vestidor. Hablaban como si yo ni siquiera estuviera presente, como si fuera solo un objeto que podría ser reubicado según su conveniencia. Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé en la cocina organizando mis pensamientos. Por primera vez en años, comencé a pensar en mí misma, en mis propios derechos, en mi propia felicidad. Recé como no lo había hecho en meses, pidiendo a Dios que me mostrara el camino correcto, que me diera fuerzas para hacer lo que fuera necesario. Sentí una claridad extraña, como si una voz interior susurrara que yo merecía más de lo que estaba recibiendo. Recordé todas las veces que renuncié a mis propios sueños para realizar los de ellos. Recordé el sacrificio, el amor no correspondido, la generosidad no reconocida. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió, pero no de tristeza. Se rompió para dar lugar a una nueva determinación. Ya no iba a permitir que me trataran como un estorbo. Ya no iba a aceptar humillaciones en silencio. Era hora de recordarles a todos quién era yo realmente y cuáles eran mis derechos. La madrugada me encontró despierta, pero por primera vez en meses no era por tristeza o preocupación. Era por una nueva energía que había nacido en mi interior. Una energía que me decía que merecía respeto, que merecía amor, que merecía dignidad. Y si mi propia familia no podía dármelo,
Entonces tendría que tomar medidas para protegerme a mí misma. Miré por la ventana el amanecer que se aproximaba y sentí que algo nuevo también amanecía dentro de mí. Ya no era la esperanza sumisa que había permitido ser pisoteada. Era una mujer que estaba a punto de despertar y reclamar su lugar en el mundo. Era una mujer que había aprendido, después de 71 años de vida, que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia. Y mientras el sol se levantaba en el horizonte, yo también me levanté con una nueva fuerza, lista para tomar las decisiones que cambiarían todo para siempre. Porque había llegado el momento de que todos en esta casa recordaran quién era realmente Esperanza Morales y de qué era capaz cuando la empujaban demasiado lejos. El juego había cambiado, y esta vez yo tenía las cartas ganadoras. Al segundo día después de la caída, fingí que estaba bien, pero cada movimiento me dolía. Francisco salió temprano al trabajo sin siquiera saludarme. Guadalupe se quejó de que había dejado agua en el piso del baño la noche anterior. Tiene que tener más cuidado, Esperanza. Ahora tendré que limpiar este desorden antes de irme al hospital. Ella trabaja como enfermera, pero toda su compasión la reserva para los pacientes. En casa conmigo es pura impaciencia. Preparé el desayuno sola, a pesar del dolor, porque sabía que nadie lo haría por mí. Carlos y Leticia bajaron apurados, tomaron sus panes y se fueron a la escuela sin siquiera mirarme a los ojos. Me senté en la cocina vacía y dejé que los recuerdos regresaran. Recordé cuando Francisco era pequeño y se enfermaba. Yo pasaba noches enteras cuidándolo, lo llevaba a los médicos, le hacía sopas especiales. Cuando él quiso abrir la empresa, vendí mi máquina de coser y todo mi equipo para ayudarlo con el dinero inicial. Fueron 50,000 pesos que había ahorrado durante años, cosiendo día y noche. Él prometió que me los devolvería, pero después dijo que eso había sido un regalo mío para su éxito. Cuando se casó con Guadalupe, cedí mi habitación para ellos y me mudé a la más pequeña de la casa. Cuando nacieron mis nietos, fui yo quien los cuidó mientras Guadalupe regresó a trabajar. El dolor en mi cadera me recordaba constantemente la humillación de la noche anterior, pero era un dolor diferente el que sentía en mi corazón. Era el dolor de reconocer que la persona más importante en mi vida, el hijo por quien había sacrificado todo, ya no me veía como su madre, sino como una carga. Me quedé sentada en esa cocina, rodeada de los recuerdos de miles de desayunos preparados con amor, miles de comidas hechas con dedicación, miles de momentos de cuidado y protección, que ahora parecían no significar nada para él. Recordé el día que Francisco trajo a Guadalupe a casa por primera vez. Yo estaba tan emocionada de conocer a la mujer que había conquistado el corazón de mi hijo. Preparé una cena especial, limpié toda la casa, me puse mi mejor vestido. Pero desde el primer momento sentí su frialdad hacia mí. No era hostilidad abierta, sino algo más sutil, una distancia calculada, una cortesía forzada que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Francisco no se daba cuenta, o tal vez no quería darse cuenta, de cómo su novia me trataba cuando él no estaba presente. Cuando se casaron, las cosas empeoraron gradualmente. Guadalupe comenzó a hacer cambios en la casa sin consultarme. Movía mis cosas, reorganizaba los muebles, redecoraba espacios que yo había arreglado con tanto cuidado. Cuando yo expresaba mi opinión, Francisco siempre tomaba el lado de su esposa. «Mamá, Guadalupe tiene derecho a sentirse cómoda en su propia casa», me decía. Pero yo también tenía derechos, ¿no? Esta también era mi casa, mi hogar, el lugar donde había vivido durante más de 20 años. La llegada de mis nietos fue una bendición, pero también trajo nuevas tensiones. Guadalupe trabajaba turnos largos en el hospital, así que naturalmente fui yo quien se hizo cargo de los niños. Los cuidé desde bebés, los alimenté cuando tenían hambre, los consolé cuando lloraban, los llevé al parque cuando aprendían a caminar. Durante los primeros años de sus vidas, yo era su cuidadora principal, su fuente de consuelo y amor. Francisco trabajaba largas horas estableciendo su empresa, y Guadalupe estaba enfocada en su carrera. Yo era quien mantenía la familia unida. Pero a medida que Carlos y Leticia crecieron, gradualmente comenzaron a tratarme de manera diferente. Ya no corrían hacia mí cuando llegaban de la escuela. Ya no me buscaban cuando necesitaban consuelo. Seguían el ejemplo de sus padres, tratándome con cortesía distante,
en lugar del cariño que una vez habíamos compartido. Era como ver cómo el amor se desvanecía lentamente, reemplazado por una tolerancia fría que rompía mi corazón cada día un poco más. Rosa, mi querida vecina, llegó alrededor del mediodía. Ella inmediatamente percibió que algo estaba mal. «Esperanza, estás cojeando. ¿Qué te pasó?». Le conté sobre la caída y sobre las palabras crueles de Francisco. Rosa se indignó. «Ese muchacho olvidó de dónde viene. ¿Cómo puede tratar así a su propia madre?». Tomó mis manos y dijo algo que me hizo pensar profundamente. «Esperanza, ya has hecho demasiado por esta familia. Tal vez sea hora de que pienses en ti misma». Rosa conocía mi historia mejor que nadie. Ella había sido mi vecina durante más de 15 años. Había visto cómo sacrifiqué mi juventud y mis oportunidades por Francisco. Recordaba cuando yo trabajaba hasta las 2 de la mañana, cosiendo para ganar dinero extra, cuando vendía mis trabajos casa por casa para pagar los gastos escolares de Francisco. Ella había sido testigo de mi dedicación incansable, de mi amor incondicional, de mi generosidad infinita. Y ahora también era testigo de cómo esa generosidad era correspondida con desprecio. «¿Recuerdas cuando Francisco estaba en la universidad?», me preguntó Rosa. «Tú trabajabas doble turno para pagarle los estudios. Te quedabas cosiendo hasta que los ojos te dolían, y aún así siempre tenías una sonrisa cuando él llegaba a casa». Sí, lo recordaba perfectamente. Recordaba cómo Francisco llegaba tarde, cansado de sus estudios, y yo le tenía la cena caliente esperándolo. Recordaba cómo él me abrazaba y me decía: «Gracias, mamá. Todo esto que hago es por ti, para darte una vida mejor cuando me gradúe». «¿Y dónde está esa vida mejor que te prometió?», continuó Rosa. «¿Dónde está el respeto que merecías recibir? ¿Dónde está el amor que le diste siendo devuelto?». Sus palabras eran duras pero necesarias. Me obligaron a enfrentar una realidad que había estado evitando, que mi sacrificio no había sido valorado, que mi amor no había sido correspondido, que mi generosidad había sido tomada como algo dado por hecho. Rosa me contó sobre su propia experiencia con su hijo mayor, quien también había comenzado a tratarla mal después de casarse. «Tuve que establecer límites», me dijo. «Tuve que enseñarle que su madre merecía respeto, no importa cuán exitoso se hubiera vuelto. No fue fácil, pero fue necesario». Me explicó cómo había tenido que ser firme, cómo había tenido que defenderse, cómo había recuperado su dignidad. «Esperanza», me dijo tomando mis manos, «el amor de una madre no significa aceptar cualquier trato. También significa enseñar a nuestros hijos cómo tratar a las personas con respeto». Después de que Rosa se fue, me quedé sola con mis pensamientos. Caminé por la casa, observando cada detalle que había ayudado a crear. Esta sala donde había pasado miles de tardes leyendo cuentos a mis nietos cuando eran pequeños. Esta cocina donde había preparado millones de comidas con amor. Este jardín que había plantado y cuidado durante años. Cada rincón de esta casa tenía mis huellas, mi esfuerzo, mi dedicación, pero gradualmente había comenzado a sentirme como una intrusa en mi propio hogar. Entré al que una vez fue mi cuarto principal, ahora ocupado por Francisco y Guadalupe. Recordé cuando cedí esta habitación para ellos, mudándome al cuarto más pequeño al final del pasillo. En ese momento pensé que era un sacrificio temporal, que eventualmente encontraríamos una solución que funcionara para todos. Pero años habían pasado, y ese, mientras tanto, se había convertido en permanente. Ahora ellos hablaban de convertir mi pequeña habitación en un vestidor, como si mi presencia fuera solo un inconveniente temporal que pronto sería resuelto. Me dirigí al pequeño escritorio en la esquina donde guardaba mis documentos personales. Hacía años que no revisaba estos papeles, confiando en que Francisco se encargaba de todos los asuntos importantes, pero ahora sentía la necesidad de entender exactamente cuál era mi situación. Abrí el cajón y comencé a sacar carpetas polvorientas, documentos amarillentos por el tiempo, papeles que contenían la historia de mi vida adulta. Entre todos estos documentos encontré algo que me sorprendió: los papeles originales de la casa. Mi memoria no me había fallado. La casa estaba registrada a mi nombre. Cuando Francisco abrió su empresa hace años, necesitó usar la casa como garantía para un préstamo del banco. Como él aún no tenía suficientes activos propios, yo puse todo a mi nombre para ayudarlo.
Él siempre había hablado de transferir la propiedad de vuelta a su nombre cuando fuera el momento adecuado, pero ese momento nunca había llegado. Legalmente, esta casa siempre había sido mía. También encontré todos los comprobantes de las transferencias bancarias que había hecho para Francisco a lo largo de los años. No solo los 50,000 pesos iniciales, sino varios otros montos que envié cuando él necesitaba capital adicional para la empresa. Sumando todo, había contribuido con más de 120,000 pesos para el negocio de mi hijo. Dinero que había ganado cosiendo de sol a sol, ahorrando cada peso, sacrificando mis propias necesidades para apoyar sus sueños. Mientras organizaba estos documentos, sentí una mezcla de tristeza y enojo. Tristeza porque todos estos papeles representaban años de sacrificio no reconocido. Enojo porque había sido tan ingenua, tan confiada, tan dispuesta a dar todo sin pedir nada a cambio. Pero también sentí algo más, una sensación extraña de poder. Estos documentos probaban que yo no era solo la madre dependiente que Francisco parecía ver. Era una mujer que había construido algo valioso, que había contribuido significativamente a la prosperidad de esta familia. Esa tarde, cuando Francisco regresó del trabajo, ni siquiera preguntó cómo me sentía después de la caída. Se dirigió directamente al estudio para revisar algunos planos de construcción. Guadalupe llegó del hospital quejándose de lo cansada que estaba, sin mostrar el menor interés en mi bienestar. Los niños llegaron de la escuela, tomaron sus refrigerios y se encerraron en sus habitaciones con sus dispositivos electrónicos. Era como si yo fuera invisible en mi propia casa. Durante la cena, la conversación giró en torno a los planes de remodelación que Francisco y Guadalupe estaban discutiendo. Querían ampliar su habitación principal y convertir mi cuarto en un vestidor más grande para Guadalupe. Hablaban sobre estos cambios como si yo no estuviera presente, como si mis opiniones no importaran, como si mi comodidad fuera irrelevante. «Podríamos mudar a mamá al cuartito del servicio», sugirió Guadalupe. «Es más pequeño, pero es suficiente para una persona mayor». El cuartito del servicio era una habitación diminuta al lado de la cocina, originalmente diseñada para una empleada doméstica que nunca habíamos tenido. Era oscura, mal ventilada y apenas tenía espacio para una cama individual. La idea de que me vieran como alguien que merecía menos espacio que una empleada doméstica me dolió profundamente, pero no dije nada. Solo escuché, tomando nota mental de cada palabra, cada gesto de desprecio, cada muestra de falta de consideración hacia mí. «Sí, creo que esa sería una buena solución», concordó Francisco sin siquiera mirarme. «Mamá no necesita tanto espacio de todas formas». Las palabras cayeron como piedras en mi corazón. Mi propio hijo, hablando de mí como si fuera un objeto que podía ser reubicado según su conveniencia. Después de todos los años que había dedicado a cuidarlo, después de todos los sacrificios que había hecho por él, ahora me veía como alguien cuyas necesidades eran menos importantes que su deseo de tener un vestidor más grande. Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, me quedé despierta en la cocina, organizando mis pensamientos y los documentos que había encontrado. Por primera vez en años, comencé a pensar en mí misma, en mis propios derechos, en mi propia dignidad. Recé como no lo había hecho en meses, pidiendo a Dios que me mostrara el camino correcto, que me diera fuerzas para hacer lo que fuera necesario. Sentí una claridad extraña, como si una voz interior susurrara que yo merecía más de lo que estaba recibiendo. Recordé todas las veces que renuncié a mis propios sueños para realizar los de ellos. Recordé el sacrificio, el amor no correspondido, la generosidad no reconocida. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió, pero no de tristeza. Se rompió para dar lugar a una nueva determinación. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina, los papeles de la casa, los comprobantes bancarios, las evidencias de todo lo que había aportado a esta familia. Estos no eran solo papeles, eran la prueba de que yo tenía derechos, de que yo había contribuido, de que yo merecía respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a pensar en cómo podría usar esta información para cambiar mi situación. No era venganza lo que buscaba, era justicia, era el reconocimiento de que yo también tenía valor, de que mi vida también importaba,
de que mi bienestar también merecía consideración. Era hora de que mi propia familia recordara quién era yo realmente y todo lo que había hecho por ellos. Era hora de que entendieran que Esperanza Morales no era solo una anciana de la que podían aprovecharse, sino una mujer con derechos, con dignidad y con la capacidad de defenderse cuando fuera necesario. Al tercer día después de la caída, me levanté con una determinación diferente. No dije nada a nadie, pero mi corazón había tomado una decisión. Mientras Francisco estaba en el trabajo y Guadalupe en el hospital, comencé a revisar todos los documentos importantes guardados en el escritorio de la casa. Descubrí algo que ellos habían olvidado completamente. La casa estaba registrada a mi nombre. Años atrás, cuando Francisco abrió la empresa, necesitó usar la casa como garantía para un préstamo, pero como aún no tenía suficiente patrimonio, yo había puesto todo a mi nombre para ayudarlo. Él nunca transfirió la propiedad de vuelta. Legalmente, esta casa siempre había sido mía. También encontré todos los comprobantes de las transferencias bancarias que había hecho para Francisco a lo largo de los años. No solo los 50,000 pesos iniciales, sino varios otros montos que envié cuando él necesitaba capital. Sumando todo, había contribuido con más de 120,000 pesos para la empresa de mi hijo. Tomé una carpeta y organicé todos estos documentos cuidadosamente. Después, llamé discretamente al doctor Arturo Hernández, abogado que había elaborado los contratos iniciales de la empresa de Francisco y conocía bien nuestra situación familiar. Hice una cita para el cuarto día, sin contarle a nadie. La sensación de tener estos documentos en mis manos era extraña y poderosa. Durante años había vivido sintiéndome como una carga, como alguien que dependía de la generosidad de su hijo. Pero estos papeles me mostraban una realidad completamente diferente. Yo no era la dependiente, sino la benefactora. Yo no era la que vivía de caridad, sino la que había proporcionado el capital inicial para todo lo que esta familia tenía. Era una revelación que cambiaba todo mi entendimiento de la situación. Mientras organizaba los documentos, recordé cada centavo que había ahorrado para ayudar a Francisco. Recordé las noches cosiendo hasta que los dedos me dolían, los trabajos extra que tomaba los fines de semana, las veces que me privé de comprar ropa nueva para poder darle dinero a mi hijo. Todo ese sacrificio había sido documentado meticulosamente en estos papeles que ahora tenía frente a mí. Cada transferencia bancaria representaba semanas de trabajo arduo, meses de ahorro cuidadoso, años de dedicación absoluta a los sueños de mi hijo. Pero no era solo el dinero lo que estos documentos representaban. Era la prueba tangible de mi amor, de mi fe en Francisco, de mi disposición a sacrificar mi propia comodidad por su éxito. Era la evidencia de que yo había sido más que una madre. Había sido su socia silenciosa, su inversora principal, su apoyo incondicional. Y ahora, cuando más necesitaba reconocimiento y respeto, estos mismos documentos podrían ser mi salvación. Llamé al doctor Hernández desde el teléfono de la cocina, asegurándome de hablar en voz baja para que los vecinos no escucharan. Doctor, habla Esperanza Morales. Necesito consultarle algo urgente sobre la propiedad de mi casa y algunos asuntos legales relacionados con las inversiones que hice en la empresa de Francisco. Su voz sonó sorprendida pero profesional. Por supuesto, señora Morales. ¿Podría venir mañana a mi oficina? Tengo tiempo libre por la tarde. Después de colgar, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Era la primera vez en años que tomaba una decisión importante sin consultar primero con Francisco. Era la primera vez que me posicionaba como una persona independiente, con derechos propios en lugar de como la madre sumisa que siempre había sido. El cambio era aterrador, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Por la tarde, cuando Francisco regresó del trabajo, ni siquiera preguntó cómo había pasado mi día después de la caída. Guadalupe se quejó de que había movido algunos papeles en el escritorio. Esperanza, no debería tocar esas cosas. Puede desordenar documentos importantes. Solo sonreí y dije, disculpa, querida, solo estaba organizando mis propios documentos. Pero por dentro, una nueva fuerza estaba creciendo. Ya no me sentía intimidada por sus quejas. Sabía algo que ella no sabía, que yo tenía más derechos en esta casa de los que cualquiera de ellos imaginaba.
Durante la cena, ellos continuaron discutiendo sus planes para remodelar la casa. Francisco había conseguido algunos presupuestos para ampliar su habitación y convertir la mía en un vestidor más grande para Guadalupe. Podríamos empezar la construcción el próximo mes, dijo emocionado. Va a quedar perfecta. Guadalupe tendrá todo el espacio que necesita para su ropa y zapatos. Hablaban sobre mi habitación como si ya fuera suya, como si mi opinión no importara, como si mi comodidad fuera irrelevante. ¿Y dónde dormirá la abuela?, preguntó Leticia, mi nieta menor. Era la primera vez en días que alguien en la familia mostraba alguna consideración por mi bienestar. Francisco apenas levantó la vista de su plato. Mamá se mudará al cuartito de servicio. Es más pequeño, pero es suficiente para una persona. La forma casual en que lo dijo, como si estuviera discutiendo dónde poner un mueble viejo, me lastimó profundamente. Pero esta vez, en lugar de dolor, sentí una extraña calma. Sabía que muy pronto las cosas cambiarían drásticamente. Carlos, mi nieto mayor, parecía incómodo con la conversación. ¿No es muy pequeño ese cuarto para la abuela?, preguntó tímidamente. Guadalupe respondió rápidamente. Es perfecto para alguien de su edad. Los adultos mayores no necesitan tanto espacio de todas formas. Sus palabras revelaban exactamente lo que ella pensaba de mí, que como era mayor, merecía menos comodidad, menos consideración, menos respeto. Era una actitud que había estado tolerando durante años, pero que ahora veía con una claridad cristalina. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé en la cocina organizando mis pensamientos y mis documentos. Por primera vez en años, sentía que estaba en control de mi propia vida. Agradecí a Dios por haberme mostrado la verdad sobre mi situación legal. No era venganza lo que quería, era justicia. Era el reconocimiento de que yo también tenía derechos, de que yo también merecía respeto. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y mañana, después de hablar con el doctor Hernández, sabría exactamente cómo hacerlo. Miré alrededor de la cocina donde había preparado miles de comidas para esta familia. Esta mesa donde había servido desayunos, almuerzos y cenas durante años. Estos muebles que había comprado con mi propio dinero cuando Francisco era joven. Este refrigerador que había llenado con comida comprada con mis ahorros. Cada objeto en esta cocina tenía mi huella, mi esfuerzo, mi dedicación. Y ahora, por primera vez, estaba comenzando a valorar adecuadamente todo lo que había aportado. Recordé la conversación con Rosa del día anterior, cuando me dijo que era hora de pensar en mí misma. En ese momento, sus palabras me habían parecido casi revolucionarias. ¿Pensar en mí misma? Durante décadas, había pensado exclusivamente en Francisco, en sus necesidades, en sus sueños, en su bienestar. La idea de priorizar mis propios sentimientos y necesidades era tan extraña que casi me parecía egoísta. Pero ahora estaba comenzando a entender que no era egoísmo. Era supervivencia emocional. Pensé en todas las mujeres de mi generación que habían vivido vidas similares a la mía. Mujeres que se habían sacrificado completamente por sus hijos, que habían renunciado a sus propios sueños y ambiciones para apoyar las aspiraciones de sus familias. Muchas de estas mujeres terminaban sus vidas sintiéndose invisibles, no valoradas, tratadas como cargas por los mismos hijos por quienes habían sacrificado todo. Era un patrón demasiado común, una injusticia demasiado familiar. Pero yo tenía algo que muchas de esas mujeres no tenían. Documentos que probaban mis contribuciones, evidencia legal de mis derechos, poder financiero que había sido olvidado pero no eliminado. Estos papeles eran más que simples documentos. Eran mi boleto hacia la dignidad, mi camino hacia el respeto, mi oportunidad de cambiar una situación que se había vuelto insostenible. Al día siguiente por la mañana, Francisco y Guadalupe salieron temprano como siempre. Los niños se fueron a la escuela después de un desayuno silencioso. Una vez que estuve sola en la casa, tomé mi mejor vestido, me arreglé el cabello cuidadosamente y me preparé para la cita más importante que había tenido en años. Guardé todos los documentos en una carpeta nueva que había comprado específicamente para esta ocasión y me dirigí hacia el centro de la ciudad. La oficina del doctor Hernández estaba en un edificio elegante cerca del centro.
Mientras subía en el elevador hacia su oficina, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Era la primera vez en años que tomaba una decisión tan importante por mi cuenta, sin consultar con Francisco, sin buscar su aprobación, sin considerar sus sentimientos antes que los míos. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. El doctor Hernández me recibió con la cortesía profesional que siempre había mostrado. Era un hombre de aproximadamente 60 años, canoso, con una expresión seria pero amable. Había manejado varios asuntos legales para Francisco a lo largo de los años y conocía bien la historia de nuestra familia. «Señora Morales», me dijo mientras me ofrecía asiento, «me da mucho gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Le expliqué mi situación con cuidado, mostrándole todos los documentos que había encontrado. Le conté sobre el deterioro en mi relación con Francisco, sobre la falta de respeto que estaba experimentando, sobre los planes de mudarme al cuartito de servicio. El doctor Hernández escuchó atentamente, revisando cada documento con expresión cada vez más seria. Después de examinar todo el material, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Señora Morales», me dijo con voz firme, «quiero que entienda algo muy claramente. Esta casa es legalmente suya. Francisco nunca completó el proceso de transferencia de propiedad después de obtener el préstamo. Usted tiene derecho absoluto a decidir quién puede o no puede vivir en esta propiedad». Sus palabras confirmaron lo que yo había comenzado a sospechar, pero escucharlo de un profesional legal le daba una realidad completamente nueva a la situación. «Además», continuó el doctor Hernández, «estos comprobantes bancarios demuestran que usted ha hecho contribuciones sustanciales a la empresa de Francisco. Si él quisiera disputar su derecho a la propiedad, estos documentos serían evidencia muy fuerte de sus inversiones y contribuciones». Explicó que yo tenía varias opciones legales, desde simplemente establecer nuevas reglas para la casa hasta, si fuera necesario, solicitar que los ocupantes actuales encontraran otro lugar para vivir. La conversación duró más de 1 hora. El doctor Hernández me explicó todos mis derechos legales, las opciones disponibles para mí y los procedimientos correctos para ejercer estos derechos. Me ayudó a entender que no era una beneficiaria de la caridad de Francisco, sino una mujer con derechos legales claros y específicos. Me proporcionó copias de todos los documentos relevantes y me aseguró que podía llamarlo en cualquier momento si necesitaba asesoría adicional. Cuando salí de su oficina, me sentía como una persona completamente diferente. Ya no era la madre sumisa que acepta cualquier trato por amor. Era una mujer con derechos legales claros, con opciones reales, con poder verdadero para cambiar su situación. Los documentos en mi carpeta no eran solo papeles, eran mi emancipación, mi dignidad restaurada, mi oportunidad de vivir mis últimos años con respeto y tranquilidad. De camino a casa, pasé por el parque donde solía llevar a Carlos y Leticia cuando eran pequeños. Me senté en una banca y reflexioné sobre todo lo que había aprendido ese día. Por primera vez en años, sentía esperanza real. No esperanza de que Francisco cambiara su actitud hacia mí, sino esperanza de que yo podía cambiar mi propia situación independientemente de sus decisiones. Pensé en Rosa y en su consejo de pensar en mí misma. Ahora entendía completamente lo que había querido decir. No se trataba de dejar de amar a Francisco o de vengarme por el maltrato recibido. Se trataba de valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Se trataba de reconocer que mi bienestar también importaba, que mi comodidad también tenía valor, que mi dignidad también debía ser protegida. Mientras permanecía sentada en esa banca, observando a otras familias en el parque, pensé en todas las generaciones de mujeres que habían aceptado situaciones similares sin tener opciones reales para cambiarlas. Pensé en mi propia madre, que había vivido toda su vida sometida a las decisiones de otros, sin nunca cuestionar si merecía algo mejor. Pensé en mis amigas de mi generación, muchas de las cuales estaban viviendo situaciones similares a la mía. Pero yo tenía algo que ellas no habían tenido: opciones reales, poder legal, la capacidad de cambiar mi situación. Era una responsabilidad y una oportunidad que no podía desperdiciar, no solo por mí,
sino por todas las mujeres de mi edad que se habían sentido invisibles, no valoradas, tratadas como cargas por sus propias familias. Era hora de demostrar que las mujeres mayores también tenían dignidad, también tenían derechos, también merecían respeto. Regresé a casa con una nueva energía. Ya no era la esperanza que había salido esa mañana, insegura y necesitada de validación. Era una mujer que conocía sus derechos, que entendía sus opciones, que tenía un plan claro para recuperar su dignidad. Y mañana, muy pronto, todos en esta casa descubrirían que la mujer a quien habían estado subestimando tenía mucho más poder del que habían imaginado. Al cuarto día después de la caída, mientras Francisco fue a trabajar y Guadalupe llevó a los niños a la escuela, salí de casa llevando solo una carpeta con documentos. Fui directamente a la oficina del doctor Hernández, quien confirmó lo que yo ya sabía. La casa realmente era mía por derecho, y yo tenía total autoridad legal para decidir quién podía o no vivir en ella. Me explicó los procedimientos correctos y me ayudó a redactar una notificación formal de retoma de posesión. No era venganza, era ejercicio de mis derechos legales. Después, fuimos juntos al registro público y registré oficialmente mi decisión de reasumir el control total de la propiedad. El plazo legal para que ellos salieran era de 30 días. El proceso en el registro público fue más simple de lo que había imaginado. El doctor Hernández había preparado todos los documentos necesarios, y yo solo necesitaba firmar en varios lugares y presentar mi identificación oficial. La empleada que nos atendió revisó los papeles con expresión profesional y después me miró con una sonrisa comprensiva. «Señora Morales», me dijo, «estos documentos están en perfecto orden. La propiedad legalmente le pertenece a usted y tiene todo el derecho de tomar esta decisión». Sus palabras me dieron una sensación de validación oficial que no había sentido en años. Mientras firmaba los documentos, pensé en todos los años que había vivido sintiéndome como una invitada en mi propia casa. Todos los momentos en que había aceptado cambios sin consultarme. Todas las veces que había cedido mi espacio y mi comodidad por la conveniencia de otros. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que priorizaba mi propio bienestar. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, pero sabía que era lo correcto. El doctor Hernández me acompañó hasta la puerta del registro público. «Señora Morales», me dijo antes de despedirse, «quiero que sepa que está tomando la decisión correcta. Usted merece respeto y dignidad, especialmente en su propia casa». Me entregó copias de todos los documentos oficiales y me aseguró que podía llamarlos si necesitaba cualquier asistencia adicional. «Recuerde», añadió, «la ley está de su lado. Usted no está haciendo nada incorrecto. Está ejerciendo sus derechos legítimos». Regresé a casa antes de que ellos llegaran y dejé 3 sobres sobre la mesa de la cocina. Uno para Francisco, uno para Guadalupe y otro para mis nietos. En la carta para Francisco escribí: «Mi hijo, durante 71 años construí una vida basada en el amor y el respeto. Tú elegiste tratarme como una carga, entonces voy a liberarte de ese peso. Esta casa siempre ha sido mía por derecho legal, y decidí que quiero vivir mis últimos años en paz. Tienes 30 días para encontrar otro lugar para tu familia. Todo el dinero que invertí en tu empresa lo considero como pago por los años de humillación. No quiero venganza, solo quiero dignidad». Para Guadalupe escribí una carta simple pero directa. «Siempre me viste como un problema. Ahora ya no soy tu problema». No necesitaba más palabras para ella. Durante años había tolerado su frialdad, su impaciencia, su falta de respeto básico. Ahora ya no tendría que tolerar nada de eso. Para mis nietos dejé palabras de amor, explicando que a veces necesitamos alejarnos de quienes no nos valoran, pero que siempre los amaría sin importar las decisiones de sus padres. Escribir estas cartas fue uno de los momentos más difíciles, pero también más liberadores de mi vida. Cada palabra representaba años de dolor acumulado, de humillaciones silenciadas, de amor no correspondido. Pero también representaba mi decisión de no aceptar más maltrato, mi determinación de vivir con dignidad, mi coraje para priorizar mi propio bienestar después de décadas de sacrificio. Era mi declaración de independencia emocional y legal.
Después de dejar las cartas, tomé una maleta con mis cosas esenciales y salí temporalmente de casa. Rosa habíame ofrecido un cuarto en su casa por algunos días, mientras ellos se organizaban para salir. No era que tuviera miedo de enfrentar su reacción, sino que quería darles tiempo para procesar la información y tomar sus decisiones sin presión directa de mi parte. También quería evitar cualquier drama innecesario o intentos de manipulación emocional. Rosa me recibió con los brazos abiertos. «Esperanza», me dijo con una sonrisa orgullosa, «finalmente tomaste la decisión correcta. Ya era hora de que te valoraras a ti misma». Había preparado la habitación de huéspedes especialmente para mí, con flores frescas y toallas limpias. Era un gesto simple pero significativo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba haciendo un esfuerzo especial para hacerme sentir bienvenida y valorada. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando Francisco normalmente regresaba del trabajo, mi teléfono celular comenzó a sonar. Era él, y su voz sonaba desesperada. «Mamá, ¿qué significa esta carta? No puede hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir? Tengo una familia», respondí calmadamente. «Francisco, tú dijiste que yo solo me caía para llamar la atención. Entonces decidí alejarme de tu vida. La casa siempre ha sido mía legalmente. Los documentos están todos en el registro público. Tienes 30 días». Él intentó argumentar, suplicar, incluso llorar por teléfono, pero yo mantuve mi posición con firmeza. «Tú hiciste tu elección cuando me dejaste tirada en el piso del baño. Ahora yo hice la mía». Le expliqué que había consultado con un abogado, que todos los procedimientos legales estaban en orden, que no había nada que él pudiera hacer para revertir mi decisión. «Mamá, por favor», suplicaba, «podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo». Pero yo ya había tomado mi decisión final. «Francisco», le dije con voz firme pero no cruel, «durante años traté de hablar contigo, de explicarte cómo me sentía, de pedirte respeto básico. Tú elegiste ignorarme. Ahora es demasiado tarde para conversaciones». Colgué el teléfono y me sentí extrañamente en paz. Por primera vez en años, había puesto mis propias necesidades en primer lugar. Había defendido mi dignidad. Había tomado control de mi propia vida. Francisco llamó 3 veces más esa noche, pero yo no contesté. Guadalupe incluso vino a la casa de Rosa, pero mi amiga no la dejó entrar. «La señora Esperanza ha tomado su decisión», le dijo Rosa a través de la puerta. «Ustedes tuvieron años para tratarla con respeto y eligieron no hacerlo. Ahora enfrenten las consecuencias». Era reconfortante tener a alguien defendiéndome, alguien que entendía mi situación y apoyaba mi decisión. Esa noche, Rosa y yo nos quedamos despiertas hablando sobre la situación. «¿Te sientes culpable?», me preguntó. Reflexioné cuidadosamente antes de responder. «Al principio sí», admití, pero después recordé todas las noches que pasé llorando en silencio, todas las veces que acepté maltrato por amor maternal, todos los años que sacrifiqué mi propia felicidad por la de ellos. No, ya no me siento culpable, me siento liberada». Rosa asintió comprensivamente. «El amor de madre no significa aceptar cualquier maltrato», me dijo. «También significa enseñar a nuestros hijos cómo tratar a las personas con respeto. Francisco necesita aprender esta lección, aunque sea de la manera difícil». Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta, que no era crueldad, sino educación, que no era venganza, sino justicia. Al 5.º día recibí una llamada del doctor Hernández. «Señora Morales», me dijo, «Francisco vino a mi oficina esta mañana pidiendo asesoría legal para disputar su decisión. Le expliqué que no tiene fundamentos legales para hacerlo. La propiedad está claramente registrada a su nombre y usted tiene derecho absoluto a decidir sobre ella». Él parecía muy alterado, pero entendió que legalmente no puede hacer nada. Esta información me tranquilizó completamente. Había una pequeña parte de mí que temía que Francisco pudiera encontrar alguna manera legal de revertir mi decisión, pero ahora sabía con certeza que no era posible. El doctor Hernández también me informó que Francisco había preguntado sobre la posibilidad de comprar la casa, pero cuando supo el precio de mercado actual, se dio cuenta de que no tenía los recursos financieros necesarios. Durante los siguientes días, comencé a recibir llamadas de otros miembros de la familia que habían escuchado sobre la situación. Algunos trataron de convencerme de cambiar de opinión, argumentando que Francisco tenía una familia que mantener.
Otros me criticaron por ser cruel con mi propio hijo. Pero también recibí llamadas de apoyo, especialmente de mujeres de mi edad que entendían perfectamente mi situación. Mi prima Elena, quien vive en otra ciudad, me llamó para expresar su apoyo total. Esperanza, me dijo, admiro tu coraje. Yo viví una situación similar con mi hijo mayor, pero nunca tuve el valor de tomar una decisión tan firme. Me quedé aceptando maltrato hasta el día que murió mi esposo, y solo entonces pude cambiar mi vida. Sus palabras me recordaron que muchas mujeres de mi generación habían vivido experiencias similares, pero pocas habían tenido la oportunidad de cambiar su situación. A los 10 días, recibí una visita inesperada. Era Leticia, mi nieta menor, quien había logrado convencer a una amiga para que la trajera a la casa de Rosa. Tenía los ojos rojos de llorar y inmediatamente corrió a abrazarme. «Abuela», me dijo sollozando, «¿por qué nos dejaste? Papá dice que ya no nos amas». Mi corazón se quebró un poco, pero mantuve mi resolución. Le expliqué cuidadosamente, con palabras apropiadas para su edad, que yo siempre los amaría, pero que había tenido que tomar una decisión difícil para proteger mi propia felicidad. «A veces, mi amor», le dije, «cuando las personas no nos tratan bien, tenemos que alejarnos de ellas, incluso si las amamos. Tu papá y tu mamá me trataban de una manera que me lastimaba mucho, y yo decidí que ya no podía aceptar eso». Leticia me preguntó si podía visitarme, y le dije que cuando fuera mayor de edad y pudiera tomar sus propias decisiones, siempre sería bienvenida en mi vida. «Por ahora», le expliqué, «tienes que obedecer a tus papás, pero quiero que sepas que tu abuela te ama y siempre te amará, sin importar lo que pase». Fue una conversación dolorosa pero necesaria, y esperaba que algún día ella entendiera completamente mi decisión. A las 2 semanas, Francisco intentó una última estrategia. Trajo a un padre de la iglesia para que tratara de convencerme de cambiar de opinión, argumentando que una buena madre cristiana no abandona a su familia. Pero el padre, después de escuchar toda la historia, sorprendentemente tomó mi lado. «Señora», me dijo, «el respeto hacia los padres es un mandamiento, pero eso no significa que usted deba aceptar maltrato. Dios también quiere que viva con dignidad». Al final de los 30 días, Francisco, Guadalupe y los niños se mudaron a una casa rentada en el otro lado de la ciudad. El día de la mudanza, observé desde la ventana de Rosa mientras sacaban sus pertenencias. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la ruptura familiar, pero alivio por finalmente haber tomado control de mi propia vida. Era el final de un capítulo doloroso y el comienzo de una nueva etapa de dignidad y paz. Esa noche, por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz. No había rabia en mi corazón, solo serenidad que venía de haber tomado la decisión correcta. Agradecí a Dios por haberme dado el coraje de defender mi dignidad. Francisco había aprendido una lección que debería haber aprendido años atrás, que su madre también era una persona con sentimientos, con derechos, con dignidad que merecía ser respetada. Al final, ellos descubrieron que la mujer que siempre habían visto como débil y sumisa tenía más fuerza de la que habían imaginado. Querían que yo desapareciera de sus vidas. Entonces fue exactamente lo que hice, pero en mis propios términos, con mi dignidad intacta y con la satisfacción de saber que finalmente me había valorado lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. 3 meses habían pasado desde que retomé oficialmente la posesión de mi casa. Francisco había intentado buscarme varias veces, pero yo había decidido que algunos puentes, cuando se queman por la falta de respeto, no merecen ser reconstruidos. Él había logrado rentar una casa más pequeña del otro lado de la ciudad, y supe por Rosa que estaba pasando dificultades financieras. El alquiler era alto y había tenido que pedir un préstamo para pagar la mudanza. Guadalupe estaba trabajando turnos extra para ayudar con los gastos. Era exactamente el tipo de presión que ellos me hacían sentir todos los días. La diferencia era que ahora ellos estaban experimentando en carne propia el peso de las responsabilidades. Yo había transformado mi casa en un verdadero hogar nuevamente. Rosa se mudó al cuarto principal después de que ellos se fueron, y dividimos los gastos y las tareas domésticas con alegría. Por las mañanas tomábamos café juntas en la terraza, conversando sobre nuestros hijos,
nuestras vidas, nuestros sueños que aún podían realizarse. Por las tardes, yo había vuelto a coser, no por necesidad, sino por placer. Hacía ropa para los nietos de Rosa, arreglaba piezas para las vecinas, y poco a poco iba recuperando la alegría de hacer algo que siempre había amado. El dinero que entraba era mío, para gastarlo como quisiera, sin necesidad de pedir permiso o dar explicaciones a nadie. La casa había recuperado una energía diferente. Ya no había tensión en el aire. No había conversaciones susurradas sobre mi presencia. No había miradas de impaciencia cuando aparecía en la sala o en la cocina. Rosa y yo habíamos establecido una rutina cómoda y armoniosa. Ella se encargaba de la limpieza de las habitaciones principales, mientras yo cuidaba la cocina y el jardín. Cocinábamos juntas, compartiendo recetas que habíamos aprendido de nuestras madres, experimentando con nuevos sabores que nunca habíamos tenido tiempo de probar cuando estábamos ocupadas cuidando familias exigentes. El jardín había florecido bajo mi cuidado renovado. Durante los años que viví con Francisco y su familia, había descuidado mis plantas favoritas porque siempre estaba ocupada atendiendo sus necesidades. Ahora tenía tiempo para regar cada planta con cuidado, para podar las rosas, para plantar nuevas flores que llenaban el patio de colores brillantes. Rosa me ayudaba con las plantas más altas, y juntas habíamos creado un pequeño paraíso que nos daba paz y satisfacción cada día. Una tarde de jueves, el teléfono sonó. Era Leticia, mi nieta. Había conseguido mi número con una vecina y había llamado a escondidas de sus padres. «Abuela Esperanza», me dijo con voz triste, «extraño mucho a la señora. Papá dice que la señora se fue porque ya no nos ama». Mi corazón se apretó, pero respondí con honestidad. «Leticia, querida, yo los amo, pero a veces amar significa saber cuándo alejarse. Tu papá y tu mamá me hacían sentir como si fuera una carga. Ahora estoy feliz, en paz, viviendo de la forma que elegí». Ella lloró un poco y preguntó si podía visitarme. «Cuando cumplas 18 años y puedas tomar tus propias decisiones», le respondí. «Por ahora, recuerda que tu abuela te ama, pero también aprendió a amarse a sí misma». Fue una conversación dolorosa pero necesaria. Esperaba que algún día, cuando fuera adulta, Leticia entendiera completamente las razones de mi decisión y no me juzgara con demasiada dureza. Carlos, mi nieto mayor, también había intentado contactarme a través de redes sociales. Me había enviado mensajes preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si extrañaba a la familia. Le respondí con cariño, pero firmeza. «Carlos, siempre serás mi nieto querido», pero necesitaba tomar una decisión para proteger mi propia felicidad. «Cuando seas mayor y puedas entender mejor las relaciones entre adultos, tal vez podamos hablar más sobre todo esto». Los vecinos del barrio habían sido testigos de toda la situación, y sus reacciones habían sido mixtas. Algunos me criticaban abiertamente, diciendo que una madre nunca debería abandonar a su familia, sin importar las circunstancias. Otros me apoyaban completamente, especialmente las mujeres de mi edad que habían vivido situaciones similares. Doña Mercedes, una vecina de 75 años, me había visitado específicamente para felicitarme por mi coraje. «Esperanza», me había dicho, «ojalá yo hubiera tenido tu valentía cuando mi hijo me trataba mal. Me quedé aceptando humillaciones hasta el día que murió mi esposo, y solo entonces pude cambiar mi vida». Las historias de otras mujeres me confirmaban que mi experiencia no era única. Muchas madres de mi generación habían sacrificado todo por sus hijos, solo para descubrir en sus años dorados que ese sacrificio no había sido valorado adecuadamente. Algunas habían encontrado maneras de cambiar sus situaciones, otras habían aceptado resignadamente sus circunstancias. Yo había tenido la suerte de tener opciones legales y los recursos para ejercerlas, algo que no todas las mujeres en mi situación poseían. Rosa y yo habíamos desarrollado nuevas amistades en el barrio. Nos habíamos unido a un grupo de mujeres mayores que se reunía los miércoles por la tarde para tejer y conversar. Era un espacio donde podíamos compartir nuestras experiencias, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones sin ser juzgadas. Muchas de estas mujeres habían enfrentado desafíos similares con sus familias y encontraba consuelo en sus historias y en su apoyo mutuo. Durante estos meses, también había tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre mi vida
y mis decisiones. Me di cuenta de que durante décadas había vivido exclusivamente para otros, definiendo mi valor personal a través de cuánto podía dar y sacrificar. Nunca me había preguntado qué quería yo de la vida, qué me haría feliz a mí, qué necesitaba para sentirme realizada como persona individual, no solo como madre y abuela. Ahora, a los 71 años, estaba aprendiendo a vivir para mí misma por primera vez en décadas. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Aterrador porque no tenía un modelo de referencia para este tipo de vida independiente. Liberador porque finalmente tenía la oportunidad de descubrir quién era yo cuando no estaba definida por mi relación con otros. Había comenzado a leer novelas que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer, pero que había aplazado por atender las necesidades de mi familia. Había descubierto que tenía talento para la pintura, especialmente para paisajes y naturalezas muertas. Era increíble encontrar nuevas habilidades y pasiones a mi edad. Rosa me había animado a explorar estas nuevas actividades. Esperanza, me decía. Pasaste tantos años siendo la madre y abuela perfecta que olvidaste ser una persona completa. Ahora tienes la oportunidad de redescubrirte. Sus palabras eran sabias y me ayudaban a ver esta etapa de mi vida no como un final, sino como un nuevo comienzo. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín, vi un carro familiar estacionarse frente a la casa. Era Francisco. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la calma. Él se acercó a la puerta principal, pero no toqué el timbre. En lugar de eso, se quedó parado en la banqueta, mirando la casa que una vez había considerado suya. Podía verlo desde la ventana de la cocina y noté que se veía más delgado, más cansado, como si los últimos meses hubieran sido difíciles para él. Después de unos minutos, él se dirigió hacia donde yo estaba en el jardín. «Mamá», me dijo con voz suave, «¿podemos hablar?» Lo miré calmadamente, sin mostrar enojo ni dolor, solo serenidad. «Francisco», le respondí, «tuvimos 30 años para hablar. Tú elegiste no escucharme durante todo ese tiempo». Él intentó explicarse, disculparse, prometer cambios, pero yo mantuve mi posición. «Hijo», le dije con voz firme pero no cruel, «algunas lecciones en la vida son dolorosas pero necesarias. Tú necesitabas aprender a valorar a las personas antes de perderlas. Yo necesitaba aprender a valorarme a mí misma lo suficiente como para exigir respeto. Ambos hemos aprendido nuestras lecciones, pero es demasiado tarde para cambiar lo que ya pasó». Francisco intentó argumentar que las cosas podrían ser diferentes ahora, que él había entendido su error, que valoraba todo lo que yo había hecho por la familia. Pero yo sabía que el miedo a las dificultades financieras y la presión de Guadalupe lo habían llevado a esta revelación, no un verdadero cambio de corazón. «Francisco», le dije, «el respeto no se puede forzar ni negociar. O existe naturalmente, o no existe en absoluto». Él se quedó en silencio por unos momentos y pude ver lágrimas en sus ojos. Parte de mí sentía compasión por él, pero una parte más fuerte sabía que mantener mi decisión era lo correcto. «Mamá», me preguntó finalmente, «¿algún día podrás perdonarme?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «Francisco», le dije, «ya te perdoné, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas pueden volver a ser como antes». Le expliqué que podía tener una relación cordial conmigo si realmente había cambiado, pero que nunca volvería a vivir bajo el mismo techo con él y su familia. «Respeto», le dije, «es algo que se demuestra con acciones consistentes durante años, no con palabras bonitas durante una crisis financiera». Él entendió que mi decisión era final y se fue sin intentar más argumentos. Esa tarde, Rosa y yo conversamos sobre la visita de Francisco. «¿Cómo te sentiste al verlo?», me preguntó. «Tranquila», le respondí honestamente. «Ya no siento rabia hacia él, pero tampoco siento la necesidad de rescatarlo de las consecuencias de sus acciones. Es un hombre adulto que debe aprender a resolver sus propios problemas». Los meses siguientes trajeron una rutina pacífica y satisfactoria. Rosa y yo habíamos establecido una vida cómoda y armoniosa. Participábamos en actividades del centro comunitario, cuidábamos nuestro jardín, recibíamos visitas de amigas
y disfrutábamos de la tranquilidad de una casa sin tensiones ni conflictos. Era una vida simple, pero profundamente satisfactoria. En las tardes, mientras cosía o pintaba, a menudo reflexionaba sobre el camino que había tomado. No me arrepentía de mi decisión. Había aprendido que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia emocional. Había descubierto que merecía respeto y dignidad, independientemente de mi edad o mi papel como madre. Había encontrado la fuerza para priorizarme a mí misma después de décadas de sacrificio por otros. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la terraza, Rosa se sentó a mi lado. «Esperanza», me dijo, «¿alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «No», le dije con certeza. «Por primera vez en muchos años, duermo tranquila sabiendo que nadie puede hacerme sentir como una carga en mi propia casa. Por primera vez en décadas, vivo para mí misma, y es liberador». Cuando colgué el teléfono después de la llamada de Leticia hace algunas semanas, sonreí para mí misma y agradecí a Dios por la fuerza que me había dado para cambiar mi vida. A veces el amor verdadero no significa aceptar todo callada, significa tener el coraje de mostrar a las personas el valor de lo que perdieron. A veces el mayor acto de amor propio es el silencio que elegimos mantener frente a quienes no supieron valorarnos. Los meses siguieron pasando y mi nueva rutina se había vuelto cada vez más satisfactoria. Rosa y yo habíamos encontrado un ritmo perfecto de convivencia que me llenaba de alegría cada día. Nuestras mañanas comenzaban temprano, alrededor de las 6, cuando nos levantábamos sin prisa para preparar café fresco y pan tostado. Nos sentábamos en la terraza a observar el amanecer, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando vivía preocupada por las necesidades de Francisco y su familia. Durante estos momentos tranquilos, Rosa y yo compartíamos nuestros sueños para el día, planificábamos las actividades de la semana o simplemente disfrutábamos del silencio cómodo que solo las verdaderas amigas pueden compartir. Era increíble descubrir, a mi edad, lo reconfortante que podía ser una amistad genuina basada en respeto mutuo y apoyo incondicional. Había comenzado a escribir en un diario personal, algo que nunca había hecho antes. Cada noche, antes de dormir, escribía sobre mis experiencias del día, mis reflexiones sobre la vida, mis sentimientos sobre el pasado y mis esperanzas para el futuro. Era una actividad terapéutica que me ayudaba a procesar todos los cambios que había experimentado. En estas páginas pude explorar pensamientos y emociones que había mantenido guardados durante años. Una entrada en particular me había ayudado mucho a clarificar mis sentimientos. Escribí: «Durante 70 años viví creyendo que mi valor como persona dependía de cuánto podía sacrificar por otros. Ahora entiendo que mi valor viene de ser quien soy, independientemente de lo que pueda dar o hacer por otros. Esta comprensión ha llegado tarde en mi vida, pero no demasiado tarde para cambiar el resto de mis años». El centro comunitario se había convertido en una segunda casa para nosotras. Además de las clases de pintura, me había inscrito en un taller de escritura creativa para adultos mayores. La maestra, una mujer de 50 años llamada profesora Ana, nos animaba a escribir sobre nuestras experiencias de vida. «Sus historias son valiosas», nos decía. «Tienen sabiduría que las generaciones más jóvenes necesitan escuchar». En este taller conocí a otras mujeres con historias similares a la mía. Doña Carmen había sido prácticamente esclavizada por su nuera durante 15 años antes de encontrar el coraje para mudarse con su hermana. Doña Remedios había soportado años de comentarios despectivos de su hijo antes de decidir vivir sola en un departamento pequeño pero digno. Estas mujeres se habían convertido en mi círculo de apoyo, y juntas habíamos formado una especie de hermandad de supervivientes. Nuestras historias, aunque diferentes en detalles, compartían temas comunes: sacrificio no reconocido, amor no correspondido, dignidad recuperada tardíamente. Escribir sobre estas experiencias y compartirlas en el taller me había ayudado a entender que mi situación no había sido única, pero también me había mostrado cuán afortunada había sido de tener opciones legales y recursos para cambiar mi vida. El jardín había florecido más allá de mis expectativas más optimistas.
Rosa y yo habíamos plantado un huerto pequeño donde cultivábamos tomates, chiles, cilantro y otras hierbas que usábamos en nuestra cocina. Trabajar la tierra con mis propias manos, ver crecer las plantas que había sembrado, cosechar los frutos de mi trabajo. Todo esto me daba una satisfacción profunda que había olvidado que existía. Los vecinos del barrio habían comenzado a visitarnos regularmente, especialmente durante las tardes cuando nos sentábamos en el jardín a coser o a conversar. Nuestra casa se había convertido en un punto de reunión informal para las mujeres mayores del vecindario. Compartíamos recetas, intercambiábamos consejos sobre jardinería y nos apoyábamos mutuamente en los desafíos de la vida cotidiana. Una tarde de domingo, mientras preparábamos una comida especial para nuestras amigas del taller de escritura, Rosa me hizo una pregunta que me sorprendió. Esperanza, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro sobre tu experiencia? La idea me pareció absurda al principio. ¿Quién querría leer la historia de una vieja costurera?, le pregunté. Pero Rosa insistió. Tu historia podría ayudar a muchas mujeres que están viviendo situaciones similares. La profesora Ana había hecho una sugerencia similar durante una de nuestras clases. Esperanza, me había dicho, tu historia tiene todos los elementos de una narrativa poderosa. Injusticia, transformación, coraje, liberación. Muchas mujeres podrían beneficiarse de leer sobre cómo encontraste la fuerza para cambiar tu vida. Sus palabras me habían quedado resonando en la mente durante semanas. Un día, decidí intentar escribir la historia completa de mi experiencia. Comencé con la caída en el baño, ese momento que había sido el catalizador de todo lo que vino después. Escribir sobre esa humillación fue doloroso, pero también liberador. Pude ver claramente cómo esa experiencia había sido necesaria para despertarme de años de aceptación pasiva. Mientras escribía, reviví cada emoción, cada decisión, cada momento de duda y cada momento de claridad. Pude ver el patrón completo de mi transformación, desde la víctima silenciosa hasta la mujer empoderada que había tomado control de su propia vida. Era una historia de la que me sentía genuinamente orgullosa, no por la ruptura familiar que había causado, sino por el coraje que había encontrado para valorarme a mí misma. Francisco había intentado contactarme varias veces más durante estos meses, pero yo había mantenido mi decisión de no responder. Rosa me había contado que él había visitado a algunas vecinas preguntando por mi bienestar, aparentemente genuinamente preocupado por mi salud y mi felicidad. Parte de mí apreciaba esta preocupación tardía, pero una parte más sabia entendía que probablemente estaba motivada más por su culpa que por un verdadero cambio de corazón. Guadalupe, por otra parte, nunca había intentado contactarme directamente. Esto no me sorprendía. Ella siempre había sido clara en su resentimiento hacia mí. Según Rosa, que mantenía contacto con otras vecinas del área donde ellos ahora vivían, Guadalupe había estado diciendo a quien quisiera escuchar que yo era una madre cruel y egoísta que había abandonado a mi familia en un momento difícil. Estas críticas ya no me lastimaban como hubieran hecho antes. Había aprendido que la opinión de las personas que no conocen toda la historia o que no quieren conocerla no define mi valor como persona. Lo que importaba era que yo sabía que había tomado la decisión correcta para proteger mi dignidad y mi bienestar mental. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín trasero, escuché voces familiares en la calle. Eran Carlos y Leticia, caminando de regreso de la escuela. Se detuvieron frente a la casa y me vieron a través de la cerca. «Abuela Esperanza», gritó Carlos. «¿Cómo está?» Les sonreí y les dije que estaba muy bien. Leticia me preguntó si podían entrar solo un momentito para ver el jardín. Miré hacia ambos lados de la calle para asegurarme de que Francisco o Guadalupe no estuvieran cerca, y luego les permití entrar por algunos minutos. Estaban asombrados por la transformación del jardín. «Está más bonito que nunca», dijo Leticia tocando las flores con cuidado. Carlos me preguntó si era feliz viviendo con Rosa, y le dije honestamente que sí, que había encontrado una paz que no había tenido en años. Antes de que se fueran, les dije algo importante. Quiero que sepan que los amo muchísimo y que mi decisión de alejarme no tuvo nada que ver con ustedes. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger su propia felicidad. Cuando sean mayores y puedan entender mejor las relaciones entre adultos,
Espero que comprendan por qué hice lo que hice. Esa noche, Rosa y yo conversamos sobre la visita de mis nietos. Se ven bien, observó Rosa, pero también se ven más serios, más maduros de lo que deberían ser a su edad. Tenía razón. Esta experiencia probablemente había sido difícil para ellos también, pero esperaba que eventualmente les enseñara lecciones valiosas sobre respeto, dignidad y las consecuencias de nuestras acciones. 6 meses después de mi decisión original, recibí una carta inesperada. Era de Elena, mi prima que vivía en otra ciudad. Me escribía para contarme que había decidido seguir mi ejemplo. Después de años de soportar maltrato de su hijo y su nuera, había decidido mudarse a un departamento para adultos mayores, donde podría vivir independientemente, pero con apoyo disponible si lo necesitaba. Tu coraje me inspiró, escribía Elena. Durante años pensé que tenía que aceptar cualquier trato porque era madre, pero tu ejemplo me mostró que también tengo derecho a la dignidad. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar nuestra vida. Su carta me llenó de una satisfacción profunda. Si mi experiencia podía ayudar aunque fuera a una persona a encontrar su propia fuerza, entonces todo el dolor había valido la pena. Francisco todavía intenta llamarme de vez en cuando, pero yo he elegido no contestar. No por rabia, sino porque aprendí que merezco paz, respeto y dignidad. Y descubrí que, a los 71 años, todavía puedo comenzar de nuevo y ser feliz a mi propia manera. A veces el mayor nuevo comienzo es el silencio que elegimos mantener. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.